al próximo ponente, que está ya en sala, es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, muy buenas tardes. Le voy a dar el currículo del doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Es profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Política Criminal. Posgrado en Derecho Constitucional, ha publicado 65 libros en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Es autor de un proyecto del Código Penal para Ecuador en 1995 y es coautor del Código Procedimiento Penal de Ecuador del año 2000 con los profesores Walter Guerrero Vivanco y Edmundo Durán Díaz. Es conferencista y profesor invitado en España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras, México, Venezuela. Actualmente es profesor de posgrados de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad de Guayaquil. Es comentarista del Código Penal Argentino, obra publicada. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología de la Cámara Alta de Juristas de Brasil en temas penitenciarios de la Academia Boliviana de Ciencias Penales. Es coautor de los comentarios al Código Penal Argentino, es miembro honorario de la Academia Argentina de Ciencias Penales. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel es abogado, escritor y abogado litigante. Tiene el tema el uso progresivo de la fuerza, estándares internacionales en relación con las detenciones. Como también si la fuerza pública tiene la capacidad para afrontar un problema del uso excesivo de la fuerza. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, muy buenas tardes, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Byron, y muchas gracias a todas y a todos los concurrentes. Miren, los hechos hablan por sí solos. Se ha hecho público y se ha podido apreciar lo que fue una agresión brutal de la policía. Podía ser el ciudadano, exfutbolista Iván Caviedes, o podía ser cualquier otro ciudadano. El hecho es que hubo un acto de tortura, de maltrato, que no puede pasar desapercibido. Y yo, en el caso de Ecuador, resulta incluso más grave para la fuerza pública. ¿Por qué? Ya me voy a referir a los instrumentos internacionales, porque precisamente los instrumentos internacionales están diciéndole a los estados, establezcan, normen la actuación de las fuerzas del orden. Y si no hubiese sido normado en Ecuador, igual, Ecuador tenía y tiene que responder. Voy a mencionar, en 1996, la Corte Suprema de Ecuador, en casación, revocó una injusta condena en el caso conocido por los 7 del Putumayo. Por primera ocasión, y no sé si luego ha repetido la historia, me parece que no, pero puedo estar equivocado, la justicia penal ecuatoriana aplicó la Convención Interamericana contra la Tortura y otras penas crueles, inhumanas y degradantes. Y esto era en 1996. Debe ser la convención, debe ser de 1987, porque hay una convención también en Naciones Unidas. Pero yo tengo insertado ese fallo en una de mis publicaciones, a propósito, en mi página web, en las www.alfonsozambrano.com. Hay más de 20 libros míos en formato digital, de práctica, de dogmática, de criminología, de temas constitucionales, de acceso gratuito, y pueden ser bajados de manera libre, no hay ninguna restricción. Y allí yo inserto una publicación del año 2009 que tiene como tema central la prueba ilícita y como sentencia de corte ecuatoriana cito el caso de los 7 del Putumayo, porque es un caso emblemático donde se revoca una condena. ¿Por qué? Porque se llegó a probar que había actos de tortura para arrancar, entre comillas, una confesión a los condenados. Y el Estado estaba llegando a un acuerdo reparatorio alrededor de $150,000 por cada uno, era un poco más de $1 millón. Y de alguna forma
hubo el resarcimiento porque no eran casos que habían ocasionado muerte. Y aquí se mencionó también ya hace un momento el profesor David Carrión, uno de los casos emblemáticos, así como en el sistema interamericano Ecuador tiene tarjeta roja en irrespeto de derechos humanos en general. Prisión preventiva de Tibi, Suárez Rosero, el Lapo y otros, hay que buscar. Y la Corte Interamericana, que la Corte Constitucional de Ecuador ha tomado en consideración las referencias, entre otros casos muy significativos, el del año 2007, Zambrano Vélez y otros, contra Ecuador. Y cuando la Corte Constitucional, algunos puede que no les guste el tema, a mí en lo particular, matrimonio igualitario me parece que es entre un hombre y una mujer, pero ahí está el fallo. El tema del aborto estoy totalmente de acuerdo, no puede revictimizarse a la víctima de un delito, pero bueno, por eso, es una buena corte, la Corte Constitucional que tenemos incluso hoy. Y la Corte en el tema de los estados de excepción, declaratoria de emergencia, ha sido muy enfática en decir, hay que respetar los estándares del sistema interamericano. Y allí, en el caso de Zambrano Vélez, lo recuerdo al momento, el tiempo no da para leer, sino lo fundamental. Allí hay tres criterios. Se habla de la necesidad, la proporcionalidad y la humanidad. La humanidad es un fallo histórico, se lo menciona por los comentaristas y demás. Y la Corte Constitucional de Ecuador le ha dicho al Estado ecuatoriano. Esa es una valla de contención, lo que dice el sistema interamericano. ¿Y por qué dije hace un momento? Para el caso de Ecuador la situación es más complicada, porque como los casos no se cierran en el sistema interamericano, sino cuando los estados cumplen con la totalidad de las sentencias, y uno de los requerimientos era que esté normado, como dicen los estándares internacionales, el uso, podemos ponerle un calificativo, el uso legítimo de la fuerza. Y Ecuador fue en esa línea. En el año 2022 se dictó una ley para el uso progresivo de la fuerza. Y ahora en el 2023, hace apenas 3 meses antes de la despedida y el último viaje del presidente Lazo, que él hablaba de austeridad y sigue utilizando, entiendo, los aviones del Estado para viajar. Yo no sé si los está utilizando o no, pero escuché hoy día decir que sí los utiliza. Deja un reglamento. O sea, está la ley y hay el reglamento. Por eso dije, y empecé diciendo, la situación para el caso de Ecuador y para los policías actuales es mucho más grave. Mucho más grave. Porque cuando no hay una legislación interna, de acuerdo con la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, basta que un Estado suscriba un tratado y es vinculante para el Estado, de manera que el Ecuador ha suscrito la Convención Interamericana contra la Tortura, la Convención de Naciones Unidas, etcétera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana de 1969. Es decir, hoy el Ecuador, con la Constitución del año 2008, se proclama como Estado constitucional de derechos y de justicia. El artículo 9 tiene una declaración sobre yo diría los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Y allí, ¿qué nos dice? Entre otros temas. Primero, que no puede alegarse la falta de ley o de reglamento para aplicar el respeto a los derechos humanos. Y dice nuestra Constitución, el más alto deber del Estado ecuatoriano es respetar y hacer respetar los derechos humanos. Y en la misma Constitución se prevé la responsabilidad del propio Estado cuando sus subalternos violan derechos humanos. O sea, el Estado ecuatoriano es responsable directo y primario. En alguna otra época decía algún presidente, yo no puedo ser custodio de lo que hace un subalterno. Sí, pero lo que se conoce en el ámbito de los daños punitivos hoy están consolidados en el Estado ecuatoriano con la Constitución del año 2008. Y ya el 66 habla y proscribe la tortura y cualquier otro trato inhumano y degradante. Y el 424 de la Constitución dice que
la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica. O sea, tiene que ver el respeto a lo que se llama el bloque de constitucionalidad, todo ese conjunto de normativas. Y hoy hay disposiciones infraconstitucionales como la ley que pretende regular, yo digo ya teóricamente, el tema del respeto a los derechos humanos y al uso progresivo de la fuerza, que además está reglamentado. Y yo escuché en algún comentario decir, es que si la policía no recibe formación, probablemente no, probablemente no. Yo alguna vez gráficamente decía, cuando yo soy uno de los coautores del Código de Procedimiento del año 2000, este proyecto, con los profesores Raymond Durán y Walter Guerrero, y cuando hablamos de la garantía del derecho al debido proceso que estaban en la Constitución del 98, que es una buena Constitución, yo decía que es importante que en los cuarteles de policía y en las vallas se establezcan principios. Señor, usted tiene derecho a guardar silencio. Señor, usted no puede ser torturado, etcétera. Usted tiene derecho a contar con un abogado antes que declare. ¿Ya? Decía, porque hay que educar. Pero hoy, si no hay educación, es mucho más grave. Y hay un precedente que puede ser discutible. El del cabo o sargento Olmedo. Yo no sé si puede haber uso racional de la fuerza y menos legítima defensa cuando le pegan 13 tiros por la espalda a un ciudadano que iba huyendo. No sé, a mí no me termina de convencer. Pero si está condenado, pues ya no le va a alcanzar el tiempo al presidente Lazo por indultarlo, premiarlo y demás. Pero objetivamente aparece que no hubo un uso racional. Yo no tengo nada contra el sargento Cabo Olmedo. Yo alguna vez he sido consultor externo de la Comandancia General de Policía en otro tema, cuando se discutía la conveniencia de que el fuero policial, como también se había discutido el fuero militar, debiera ser suprimido. ¿Por qué? Por el margen de impunidad. Y yo hice una investigación de campo con un contrato profesional para la Comandancia General para determinar cómo se manejaba la justicia penal especializada en el ámbito policial. Y probablemente pasaba lo mismo en el ámbito militar. Pero fíjense, sin hacer escándalo, sin discutirlo, la constituyente de Montecristi se comió los fueros especiales. Se los comió y pasó de agache. ¿Ya? Entonces, y aquí hay un tema. En esta construcción tan hermosa que es la dogmática penal, surgen las fuentes de posición de garante en esa construcción extraordinaria del profesor Gunther Jacob en el tema de la imputación objetiva y la teoría de los roles, porque el profesor Roxin es extraordinario en el tema de riesgo permitido, pero el profesor Jacob en la teoría de los roles dice, no todo es responsabilidad de todos. Sí. ¿Y por qué digo que aquí es sumamente grave? Porque había algunos policías, aparentemente aparece uno como el agresor, lo flagela, lo tortura, pero hay otros policías. Por eso, el sistema interamericano en el tema de la investigación, la única investigación que respete ese concepto de la imparcialidad es la que es realizada por terceros y no por la propia policía. Mire, en Estados Unidos hay una división de asuntos internos muy cuestionable, pero en muchos casos investiga bien. Y a veces hace cuestionamientos porque hay los favores. Entonces, hay un mal concepto de solidaridad cuando lo que genera ese mal concepto de solidaridad es impunidad. Y sobre esto recuerden, el Estado es responsable, finalmente. El Estado es responsable. ¿Qué pasa si en ese grupo había una persona, puede ser oficial o no, de un rango jerárquico mayor al agresor, al torturador, porque ese es el calificativo? No se le puede aplicar otro. Si hay un superior, ahí surge la fuente de la posición de garante. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo.
Y ese superior jerárquico también tiene que ser responsabilizado y también tiene que ser sancionado. Porque hay un caso de comisión por omisión dolosa o deliberada. Eso forma parte del esquema normativo en el tema de las fuentes de posición de garante que tiene el Código Orgánico Integral Penal. O sea, si nosotros miramos el panorama desde la Constitución, del Código Orgánico Integral Penal, la ley para el uso progresivo de la fuerza, el reglamento, sin duda que la actuación penosa del policía agresor y de los demás que allí no impidieron el acontecimiento tiene que ser sancionada. Si a mí se me consultara oficialmente, ¿yo qué le diría al señor Estado? Señor Estado, el Estado le debe una disculpa pública al agredido, en este caso Caviedes. Puede ser cualquier otro. La Comandancia General de la Policía, el Ministro del Interior, tienen que ofrecer disculpas públicas y tienen que sancionar al torturador. Simple y sencillo. Si el presidente Lazo se quiere ir con un voto de aplauso, hágalo. Pida disculpas. Y ni siquiera estoy hablando de acuerdos reparatorios, porque no sé si a la final el agredido vaya o no a reclamar, pero esa es la realidad de los sucesos. Ahora bien, no tiene tiempo la policía, tiene asesores, no pueden hacer una cartilla mínima, y ya explicó con mucha claridad, sin duda, hace un momento el profesor Carrión, los estándares que tiene, que son tomados de los estándares internacionales, la ley para el uso progresivo de la fuerza y el reglamento. Pero, miren, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que es de 1966, suscrito por el Ecuador, consecuentemente vinculante, y aquí surge el llamado control de convencionalidad a lo que dicen las convenciones, aparte del control de constitucionalidad, lo que diga la Constitución. Y el artículo 7 dice del pacto, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. O sea, cuando la Constitución de Montecristi, y ya lo había dicho la del 98, yo digo que es una buena Constitución también, ¿qué hizo? Recogió la declaración del Pacto Internacional en el tema de la tortura. Esa Constitución es de 1966, de paso digo porque el tiempo tampoco es mayor. Yo me tomé el tiempo para enviar una serie de documentos, muchos los han de conocer, los habrán estudiado mejor que yo y está muy bien, pero que incluye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, le envié también la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas crueles y humanos degradantes de 1984. Hoy les envié también la Convención Interamericana contra la Tortura, que es la que utilizó el Ecuador en 1966, en ese caso los 7 de Putumayo, y envié una publicación que hace la Konrad Adenauer, de más de 1100 páginas, que es la Convención Americana de Derechos Humanos comentada, artículo por artículo y con información jurisprudencial. Aparte de que hay un cuadernillo que también lo puse yo en conocimiento para que sea distribuido, el número 25 en 105 páginas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere precisamente al uso de la fuerza. Se van a encontrar los fallos que mencionó el profesor David Carrión y otros más también en ese documento. Anoto que esa publicación de la Konrad Adenauer, que es como 1100 páginas, es un verdadero tratado sobre la convención comentada, pero llega hasta el año 2014. Porque probablemente es un libro de más de 1000 páginas que cuesta también la edición, pero extraordinarios comentaristas en el ámbito constitucional, penal y de derechos humanos. Y se justifica porque es un libro fácilmente asequible con las salvedades que es hasta el 2014. En la cartilla número 25 de la Corte Interamericana es del año 2020, mucho más actualizada. Pero ahí hay material, si alguien quiere revisar más y más y está bien. El artículo 5 de la Convención Americana dice derecho a la integridad personal. Y dice, 1,
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, destaco lo que interesa para el comentario. Esta entró en vigor en 1987 y dice: los Estados partes en la presente convención, considerando que de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz. Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana, considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, artículo 55, es de la Declaración Universal de Derechos Humanos, promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos referido a su momento, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1975, y voy a leer el concepto que tiene esta declaración de Naciones Unidas contra la tortura. Artículo 1. A los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ello de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, etc. Fíjense, es un concepto muy claro que viene desde este convenio de Naciones Unidas. Hay material, pero por supuesto que sí. No es para consuelo. Y yo dije hace un momento, qué bueno que veo a alguien con uniforme de la policía, me parece que es la policía y está bien, porque estos hechos no debieron haber sucedido. Y peor, jamás debieran repetirse. Si no hay educación en la policía, es problema institucional. Es problema institucional. Es problema institucional. Miren, no es para consuelo. Pero cuando vi el video, recordé el caso Ronnie King en California. Ronnie King estaba por ahí medio borracho, insultó a la policía y la policía le metió una paliza y un vecino grabó. En el año, esto fue en el año 1991, en el año 1993 o 94. ¿Qué pasa? Que los policías acusados de tortura fueron absueltos en el juicio, un juicio por jurado. ¿Sabe qué? ¿Qué pasó en California? Ha sido una de las peores catástrofes en California. Porque hubo un levantamiento popular en Estados Unidos en 1994 que incendiaron muchas partes de la ciudad. Miles de personas reclamando por un acto injusto, en un juicio por jurado. Y para ir concluyendo, y el caso de Stephen Floyd, 2020, le pusieron ahí la pierna en la nuca, lo asfixiaron y terminó muerto. Ya el policía, que era un policía que había sido graduado con honores y todo, el policía ya fue condenado. Y en el caso de Ronnie King, veo que Ronnie King murió a los 47 años, parece que tenía una vida de sibarita, ya rindió tributo a la vida, bebía, se drogaba, en fin, ya se murió a los 47 años. Y en el caso de Stephen Floyd, ahí la condena al o a los policías que lo agredieron y causaron la muerte. Y además, en ambos casos ha habido acuerdos indemnizatorios o reparatorios. Con esto voy concluyendo para decir si cabe una conclusión. Primero, que el hecho no quede impune. En segundo lugar,
el Estado y la institución le deben disculpas al ciudadano que fue injustamente agredido. Y tercero, no sé si él quiera o no un acuerdo reparatorio. Ese es otro tema. Y para concluir realmente, que estos hechos, para bien de la institución, para bien de la institución y para bien de la institución, jamás se vuelvan a repetir. Muchísimas gracias, Bayo. Gracias, profesor Alfonso Zambrano Pasquel. Antes de pasar a las preguntas, les queremos informar que NAULACOR tiene ahorita el programa de diplomado en Derecho Procesal, en donde tiene 9 módulos, donde el primer módulo ha sido Derecho Procesal, donde hemos contado y se cuenta para el día con el doctor Adolfo Alvarado Belloso de Argentina, el doctor Yugar de Argentina, ha estado también el doctor Ernesto Adrián Glofer, que es juez penal en Argentina. También tenemos un módulo en Derecho Procesal Constitucional, donde ha estado el profesor Rodolfo Luis Vigo de Argentina, y como profesores también el doctor Teodoro Verdugo Silva. Les invitamos para que ustedes puedan seguirnos en las páginas de NAULACOR y ODR Ecuador, en donde se publican todos estos diplomados, cursos y conversatorios. Tomen en cuenta también que en este de Derecho Procesal también están dictando los jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Inclusive el doctor Alfonso Zambrano Pasquel va a estar dictando clases el 18 de noviembre de 10 a 11 de la mañana, estrategias y estudios de crimen organizado. Les invitamos a que ustedes puedan seguirnos, como también poder inscribirse en el de Derecho Procesal. No sé si alguien tiene una pregunta. Le vamos a dar, desconozco el nombre porque dice iPhone, el nombre no le voy a dar el uso de la voz. Le solicito de manera cordial que sea la pregunta de acuerdo a la exposición del doctor Alfonso Zambrano Pasquel y que sea una pregunta clara y precisa. Por favor, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas noches. Soy la abogada Valeria Mena. En relación a lo que acaba de manifestar el doctor Zambrano, mi pregunta es la siguiente. En su experiencia y a su criterio, en caso Caviedes específicamente, dígame usted, ¿la Policía Nacional debía solo verbalizar con el señor a pesar de que la policía fue tratada de manera degradante por parte del señor Caviedes? De ser su respuesta positiva, indíquenos, por favor, qué derechos tiene la policía. Muchas gracias. No le escuché lo último. Que le agradecería que repita la última parte de la pregunta, que no la terminé de escuchar. Active el micrófono, Byron, porque lo tiene apagado. La última parte de la pregunta, Sí, no sí. le escucho al doctor Zambrano. No sé si le puede volver a repetir la última parte, por favor. Está con el micrófono apagado. No le permiten activarse. No sé si... A ver, Byron, si usted escuchó la pregunta bien, me la puede repetir. Usted No, que... no lo escuché también porque le voy a tratar de activar. Ahí, Sí, ahí está activo. ahí está. No, ahí ¿Sí? está. ¿Ahí se me escucha mejor? Una parte, por favor. Muy gentil. En caso de ser su respuesta positiva, indíquenos, por favor, cuáles serían los derechos que la policía tiene. La policía tiene el derecho de actuar en legítima defensa, pero no me va a decir nadie que aún en el caso de un improperio de una persona que aparentemente estaba por lo menos borracho, yo no estoy justificando la borrachera de Caviedes, por si acaso, lo que estoy condenando es el abuso de la policía. Eso no es uso racional ni progresivo. Tenía la policía las circunstancias del momento, era necesario, porque hay que pensar en la necesidad, era necesario agredirlo. Está flagelado, yo he visto videos de las lesiones que tiene en la espalda, con un tolete. ¿Era proporcional? No. Pero a la final alguien se consuela y dice, bueno, que va el sistema interamericano, después de
7 o 10 años como Ronnie King, porque todavía es borracho a estar muerto ya. Eso no es el punto. Con esto quiero decirle que yo ni siquiera lo conozco a Caviedes, ni me cae bien porque no es un buen ejemplo, igual que Maradona. Malos ejemplos. Pero él tiene derechos que no fueron respetados. Ese es el punto.